Hay heridas que no se ven, pero que silenciosamente gobiernan la vida de millones de personas todos los días. Heridas que nacieron cuando empezaste a creer que debías ser perfecto para merecer amor, cuando aprendiste a esconder tus emociones para no parecer débil, cuando comenzaste a compararte con otros y a sentir que siempre te faltaba algo para ser suficiente. Y aunque el tiempo pasó, muchas de esas voces todavía siguen viviendo dentro de ti, repitiéndote que no eres capaz, que no eres valioso, que debes esforzarte más para ser aceptado, amado o reconocido. Y lo más doloroso es que con los años terminaste convirtiendo esas mentiras en una forma de vivir, sonriendo mientras por dentro te sentías roto, aparentando fortaleza mientras cargabas inseguridades que agotaban tu alma, buscando aprobación en cada mirada, en cada palabra y en cada relación, olvidando poco a poco quién eras realmente debajo de todas esas máscaras que construiste para sobrevivir. Pero escucha esto con atención, porque esta verdad puede cambiar completamente la manera en que te ves a ti mismo. No naciste para vivir en guerra contigo. No viniste al mundo para pasar la vida sintiéndote menos, escondiendo tus defectos o mendigando amor de quienes ni siquiera saben valorarte. Y aunque nadie te enseñó a construir amor propio, sí puedes aprenderlo ahora, porque el amor propio no es arrogancia, no es ego, no es sentirse superior. El verdadero amor propio es la capacidad de permanecer firme incluso cuando el mundo intenta hacerte dudar de tu valor. Es poder mirarte al espejo sin vergüenza, reconocer tus heridas sin odiarte por ellas y seguir avanzando aun cuando todavía estás sanando por dentro. El estoicismo enseña que la paz no nace de controlar el mundo, sino de gobernar el interior. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Porque cuando aprendes a dominar tus pensamientos, a entender tus emociones y a dejar de depender de la aprobación externa, algo dentro de ti despierta, una fuerza silenciosa que ya no necesita demostrar nada. Una fuerza que no se rompe con críticas, rechazos ni fracasos, porque finalmente comprende que el valor personal no depende de lo que otros piensen, sino de la relación que construyes contigo mismo cada día. La mayoría de las personas vive desconectada de su verdadera esencia, tomando decisiones solo para agradar, aceptando relaciones que las destruyen, soportando situaciones que las consumen y traicionando constantemente sus propios valores por miedo a quedarse solas o ser rechazadas. Y mientras más tiempo viven así, más vacías se sienten por dentro. Porque no existe peor cansancio que abandonar tu propia alma para encajar en expectativas ajenas. No existe dolor más silencioso que mirarte al espejo y sentir que ya no reconoces quién eres realmente. Por eso el primer paso hacia un amor propio inquebrantable es el autoconocimiento, porque quien no se conoce termina viviendo la vida que otros esperan, pero nunca la vida que realmente desea. Necesitas comenzar a observarte con honestidad, reconocer qué cosas despiertan tu miedo, qué situaciones alimentan tu inseguridad, qué pensamientos destruyen tu paz y qué heridas todavía controlan tus decisiones. El estoicismo no te pide que seas perfecto, te pide que seas consciente, porque solo aquello que reconoces puede transformarse, y solo quien se atreve a mirarse profundamente puede comenzar a sanar de verdad. También necesitas entender que tus defectos no te convierten en alguien indigno de amor. Tus errores no cancelan tu valor. Tus cicatrices no te hacen menos humano. Durante demasiado tiempo te enseñaron a esconder tus partes imperfectas, a fingir que todo estaba bien, a mostrar únicamente aquello que parecía aceptable para los demás. Pero vivir así destruye lentamente el espíritu, porque la perfección es una prisión imposible de sostener. Los estoicos comprendían que el crecimiento nace precisamente de aceptar la propia humanidad, de reconocer las debilidades sin avergonzarse de ellas y convertir cada falla en una oportunidad para evolucionar. Piensa en todas las veces que te juzgaste con dureza por equivocarte, por sentir miedo, por caer emocionalmente o por no cumplir las expectativas que otros pusieron sobre ti. Y ahora piensa cuánto habría cambiado tu vida si en lugar de castigarte hubieras decidido comprenderte.
porque muchas veces el enemigo más cruel no está afuera, sino dentro de tu propia mente, en esa voz interna que constantemente te recuerda lo que te falta y jamás reconoce lo que ya has superado. Y precisamente ahí es donde el amor propio empieza a construirse, cuando decides dejar de hablarte como un enemigo y comienzas a tratarte con la misma paciencia que ofrecerías a alguien que amas profundamente. El estoicismo también enseña que no puedes controlar lo que otros dicen, hacen o piensan sobre ti, pero sí puedes controlar cómo reaccionas frente a ello, y esa comprensión tiene el poder de devolverte la libertad emocional que has perdido durante años. Cada vez que permites que una crítica destruya tu paz, entregas tu poder. Cada vez que reaccionas impulsivamente al rechazo, permites que otros gobiernen tu estado interior. Pero cuando aprendes a detenerte, respirar y responder con serenidad, descubres que la verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte ni en demostrar superioridad, sino en mantener la calma cuando todo intenta desequilibrarte. Las personas emocionalmente fuertes no son aquellas que nunca sienten dolor, son aquellas que aprendieron a no convertirse en esclavas de sus emociones, porque la ira pasa, el miedo cambia, la tristeza se transforma y las heridas sanan. Pero si reaccionas impulsivamente cada vez que algo te afecta, terminarás construyendo una vida gobernada por el caos interior. El dominio propio es una de las formas más profundas de amor propio, porque significa que valoras demasiado tu paz como para entregársela a cualquier provocación externa. Y junto con el autocontrol llega otra verdad incómoda, pero necesaria. No todo el mundo merece permanecer en tu vida. Algunas personas solo saben drenar tu energía, alimentar tus inseguridades y apagar lentamente tu luz interior. Y aunque duele aceptarlo, muchas veces permanecer cerca de ellas nace del miedo a la soledad y no del amor verdadero. El estoicismo enseña que la compañía moldea el carácter, y eso significa que las personas con las que compartes tu tiempo también influyen en la relación que construyes contigo mismo. Si te rodeas de quienes constantemente te minimizan, terminarás creyendo que mereces menos de lo que realmente vales. Aprender a poner límites no es egoísmo, es dignidad emocional. Es entender que tu tiempo, tu energía y tu paz son recursos demasiado valiosos para entregarlos a quienes no saben cuidarlos. Cada vez que dices sí a algo que destruye tu tranquilidad, te estás diciendo no a ti mismo. Y ese autoabandono silencioso termina desgastando incluso a las almas más fuertes. Por eso necesitas aprender a elegirte sin culpa, a proteger tu espacio interno y a recordar que no estás obligado a sacrificarte constantemente para ser amado. También necesitas aprender a soltar. Soltar relaciones que ya terminaron, versiones antiguas de ti mismo que ya no existen, expectativas que solo producen ansiedad y heridas que siguen ocupando espacio en tu corazón mucho después de haber sucedido. El apego excesivo destruye la paz porque convierte el miedo a perder en una prisión constante. Los estoicos comprendían que todo en la vida cambia, que nada es permanente y que resistirse obsesivamente al cambio solo prolonga el sufrimiento. A veces el verdadero amor propio consiste en aceptar que algo terminó y aún así confiar en tu capacidad de reconstruirte. Porque aunque hoy no lo veas, muchas de las pérdidas que más te dolieron también te obligaron a crecer. Te enseñaron a mirar hacia adentro, a descubrir fortalezas que no sabías que existían y a comprender que puedes sobrevivir incluso a los momentos que pensaste que te destruirían para siempre. El dolor no siempre llega para acabar contigo. A veces llega para despertarte, a veces llega para arrancarte de una vida donde estabas sobreviviendo, pero no viviendo realmente. Mientras avanzas en este camino, descubrirás algo aún más poderoso, que vivir intentando agradar a todos es una de las formas más silenciosas de traicionarte. No puedes construir amor propio si cada decisión depende de la aprobación ajena. No puedes sentir paz si constantemente necesitas que otros validen tu valor. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad nace cuando vives alineado con tus principios y no con las expectativas externas. Porque el día que dejas de actuar para impresionar al mundo y comienzas a actuar de acuerdo con tus valores, algo dentro de ti se estabiliza.
Tu mente deja de correr detrás del reconocimiento y empieza a construir una seguridad mucho más profunda y verdadera. La incertidumbre también dejará de asustarte tanto cuando comprendas que no necesitas controlar todo para sentirte en paz. La vida siempre cambiará. Habrá pérdidas, cambios inesperados, finales dolorosos y momentos de confusión. Pero el problema nunca ha sido la incertidumbre en sí, sino la idea de que necesitas tener todas las respuestas para sentirte seguro. El estoicismo enseña que la serenidad nace cuando aceptas que no puedes controlar el mañana, pero sí puedes confiar en tu capacidad para enfrentarlo. Y esa confianza interior es una de las expresiones más puras del amor propio. Finalmente entenderás que sanar no significa convertirte en alguien perfecto, sino aprender a integrar todas tus partes, la luz y la sombra, las fortalezas y las heridas, los momentos de seguridad y también las etapas de vulnerabilidad. Porque eres humano, y ser humano significa sentir, equivocarse, caer, levantarse y seguir creciendo. El verdadero amor propio no consiste en negar tus emociones oscuras, sino en dejar de avergonzarte por ellas y aprender a transformarlas en sabiduría, compasión y fuerza interior. Así que deja de esperar el momento perfecto para comenzar a valorarte. Deja de creer que necesitas demostrar más para merecer amor. Deja de castigarte por no ser quien otros querían que fueras. Tu valor no depende de la perfección, depende de la verdad con la que decides vivir. Y cuanto más auténtico te vuelves, más fuerte se vuelve tu espíritu, porque nadie puede destruir a una persona que ya aprendió a aceptarse profundamente. Si este mensaje habló directamente a tu corazón, escribe en los comentarios: hoy decido reconstruirme desde dentro. Y recuerda suscribirte al canal, porque aquí no solo buscamos motivación pasajera, aquí construimos una mente fuerte, una paz profunda y un amor propio tan sólido que ninguna tormenta externa pueda volver a quebrarlo. Hay un momento en la vida en el que el cansancio deja de ser físico y se vuelve espiritual. Un momento silencioso donde sonríes frente a los demás mientras por dentro sientes que llevas años luchando contra ti mismo, intentando sostener una versión de tu vida que ya no te representa, intentando cumplir expectativas que jamás nacieron de tu corazón y buscando desesperadamente aprobación en personas que ni siquiera han aprendido a amarse a sí mismas. Y es precisamente ahí donde muchas almas comienzan a romperse lentamente, porque no existe herida más profunda que vivir desconectado de tu verdadera esencia durante demasiado tiempo. No existe prisión más agotadora que sentir que debes fingir fortaleza todos los días mientras el vacío interior consume silenciosamente tu paz, tu identidad y tu capacidad de creer en tu propio valor. La mayoría de las personas pasa gran parte de su existencia intentando convertirse en alguien aceptable para el mundo, adaptando su personalidad para no incomodar, escondiendo emociones para no parecer débiles, silenciando sueños para no ser juzgados y soportando relaciones que destruyen lentamente su dignidad emocional, solo por miedo a quedarse solos. Y mientras hacen todo eso, van abandonándose poco a poco sin darse cuenta, dejando partes esenciales de sí mismos en cada lugar donde buscaron amor, validación o reconocimiento, hasta que llega un día en el que se miran al espejo y sienten que ya no saben quiénes son realmente debajo de todas las máscaras que aprendieron a usar para sobrevivir. Pero el estoicismo enseña una verdad que puede cambiar completamente la dirección de tu vida, y es que ninguna paz verdadera puede construirse mientras continúes viviendo lejos de ti mismo. Porque el amor propio no nace cuando el mundo empieza a aceptarte. Nace cuando tú decides dejar de rechazarte internamente. Nace cuando comprendes que tu valor no depende de aplausos externos, ni de la opinión de otros, ni de cuántas veces hayas fallado en el pasado, sino de la relación que eliges construir contigo cada día, incluso en medio de tus imperfecciones, heridas y momentos más oscuros. Y quizá durante años has cargado culpas que nunca te pertenecieron. Quizá creciste creyendo que debías demostrar constantemente tu valor para merecer atención, afecto o respeto.
Quizá aprendiste a exigirte tanto que terminaste convirtiéndote en tu propio verdugo interior, castigándote mentalmente por cada error, comparándote con todos y sintiendo que jamás eras suficiente sin importar cuánto hicieras. Pero necesitas entender algo profundamente importante. Una mente acostumbrada a la autocrítica extrema jamás encontrará paz aunque consiga éxito, reconocimiento o dinero, porque el problema nunca estuvo afuera. El problema siempre fue la manera en que aprendiste a mirarte a ti mismo. Por eso el verdadero crecimiento comienza cuando tienes el valor de detenerte y observar honestamente las heridas invisibles que controlan tu vida, porque detrás de la necesidad excesiva de aprobación suele esconderse el miedo al rechazo. Detrás del perfeccionismo suele esconderse el terror a no sentirse digno, y detrás de muchas actitudes de aparente fortaleza suele esconderse una profunda inseguridad emocional que lleva años pidiendo atención, comprensión y sanación. El estoicismo no busca convertirte en alguien frío ni distante. Busca enseñarte a conocerte tan profundamente que ya no necesites huir constantemente de tus emociones, ni esconderte detrás de una personalidad construida únicamente para agradar a los demás. Cuando empiezas a conocerte de verdad, descubres que muchas de las batallas que librabas no eran contra el mundo, sino contra las ideas destructivas que habías aceptado sobre ti mismo. Ideas que repetías inconscientemente cada día hasta convertirlas en identidad, como creer que eras insuficiente, débil, incapaz o indigno de amor. Y cuanto más tiempo alimentabas esos pensamientos, más poder les dabas sobre tu vida. Pero el estoicismo enseña que no todo pensamiento merece ser obedecido, porque la mente humana puede convertirse tanto en una prisión como en un templo dependiendo de qué decides cultivar dentro de ella. También descubrirás que gran parte de tu sufrimiento nació de intentar controlar aquello que nunca estuvo en tus manos. Las opiniones ajenas, las decisiones de otras personas, el pasado, el futuro y hasta situaciones imposibles de predecir, desgastándote emocionalmente intentando sostener cosas que inevitablemente iban a cambiar. Y mientras más luchabas contra lo inevitable, más ansiedad acumulabas dentro de ti. Los estoicos comprendían que la serenidad comienza cuando aceptas que no puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes controlar la forma en que respondes a ello. Esa comprensión libera una fuerza interior inmensa, porque dejas de desperdiciar energía intentando dominar el mundo y comienzas finalmente a construir dominio sobre ti mismo. Y ese dominio interior no significa reprimir emociones, significa aprender a no convertirte en esclavo de ellas. Significa entender que puedes sentir miedo sin permitir que el miedo dirija tu vida, que puedes sentir tristeza sin hundirte completamente en ella y que puedes experimentar rabia sin destruir todo a tu alrededor por impulso. La verdadera fortaleza emocional no está en nunca quebrarse, sino en desarrollar la capacidad de reconstruirte cada vez que la vida te golpea sin perder tu esencia ni abandonar tu dignidad interior. Porque habrá momentos en los que la vida intentará ponerte de rodillas, momentos donde personas importantes se irán, donde planes se derrumbarán inesperadamente y donde sentirás que todo aquello en lo que confiabas dejó de existir. Pero incluso en esos instantes oscuros existe una oportunidad silenciosa de transformación, porque muchas veces el dolor llega para arrancarte de lugares donde estabas sobreviviendo emocionalmente, pero no creciendo realmente. Algunas pérdidas llegan para vaciar tu vida de aquello que ya no estaba alineado contigo. Algunas decepciones aparecen para obligarte a despertar y recordar que no puedes seguir entregando tu paz a quienes nunca aprendieron a valorarla. Y ahí es donde nace una de las lecciones más profundas del amor propio estoico. Aprender a soltar sin destruirte en el proceso. Soltar relaciones que solo alimentaban inseguridades. Soltar hábitos que apagaban tu energía. Soltar versiones antiguas de ti que ya no representan quién eres hoy. Soltar la necesidad enfermiza de agradar a todo el mundo, porque mientras sigas aferrándote a lo que drena tu alma, nunca tendrás espacio suficiente para construir la vida que realmente mereces. Muchos creen que el desapego es frialdad emocional, pero el verdadero desapego es libertad interior, es poder amar sin depender.
Es poder avanzar sin cargar cadenas invisibles del pasado. Es comprender que nada externo puede definir completamente tu valor como ser humano. Y cuando alcanzas ese nivel de conciencia, algo extraordinario ocurre dentro de ti. Dejas de vivir desde la carencia y empiezas a vivir desde la plenitud. Ya no buscas desesperadamente que otros llenen vacíos que solo tú puedes sanar desde dentro. También entenderás que poner límites no es egoísmo, sino una de las formas más elevadas de respeto propio. Porque cada vez que permites faltas de respeto solo por miedo al abandono, cada vez que aceptas migajas emocionales para no sentir soledad y cada vez que silencias tus necesidades para mantener la aprobación de otros, vas debilitando lentamente la relación contigo mismo. Los estoicos sabían que una vida sin límites termina convirtiéndose en una vida gobernada por las exigencias ajenas. Por eso aprender a decir no también es una forma de amor propio, porque significa que finalmente comprendes que tu paz vale demasiado como para sacrificarla constantemente por aceptación temporal. Y quizá una de las verdades más difíciles de aceptar es que no todas las personas podrán acompañarte en tu proceso de transformación. Algunos preferirán la versión insegura de ti, porque era más fácil de controlar. Otros se alejarán cuando descubras tu valor y dejes de tolerar aquello que antes soportabas en silencio. Pero perder personas por empezar a respetarte jamás será una pérdida real. A veces el crecimiento exige distancia. A veces evolucionar significa dejar atrás lugares, dinámicas y relaciones que ya no están alineadas con la persona en la que te estás convirtiendo. El estoicismo enseña que la verdadera paz no aparece cuando todo en la vida sale exactamente como deseas, sino cuando desarrollas una mente capaz de mantenerse firme incluso en medio de la incertidumbre, porque la vida siempre cambiará. Siempre habrá caos, despedidas, desafíos y momentos inesperados, pero quien aprende a sostenerse desde dentro deja de vivir aterrorizado por el futuro. Y esa seguridad interior es una de las formas más profundas de libertad emocional que un ser humano puede alcanzar. Por eso necesitas comenzar a construir una relación diferente contigo mismo. Una relación basada en comprensión en lugar de desprecio, basada en disciplina en lugar de autodestrucción y basada en autenticidad en lugar de máscaras. Necesitas dejar de verte únicamente a través de tus errores y empezar a reconocer también tu resiliencia, todo lo que sobreviviste, todo lo que soportaste en silencio y todas las veces que seguiste adelante aun cuando sentías que ya no podías más. Porque aunque a veces lo olvides, sigues aquí. Y eso ya demuestra una fuerza que muchas personas jamás llegarán a comprender completamente. Así que a partir de hoy, deja de esperar permiso para empezar a valorarte. Deja de posponer tu paz intentando convertirte en alguien aceptable para todo el mundo. Deja de vivir como si tu existencia necesitara constante validación externa para tener significado. Tú ya eres suficiente incluso mientras sigues creciendo. Tú ya mereces respeto incluso mientras continúas sanando. Tú ya tienes valor incluso en tus momentos más vulnerables. Y el día que comprendas eso profundamente, dejarás de perseguir desesperadamente amor afuera, porque finalmente habrás descubierto la fuente más poderosa de fortaleza dentro de ti mismo. Si estas palabras despertaron algo dentro de tu alma, escribe en los comentarios: hoy dejo de abandonarme a mí mismo. Y recuerda suscribirte al canal, porque este no es un lugar para motivación vacía ni frases pasajeras. Aquí estamos construyendo una mentalidad fuerte, una paz interior auténtica y un amor propio tan sólido que ninguna tormenta externa vuelva a destruirlo. Hay personas que pasan toda su vida esperando el momento perfecto para empezar a sentirse suficientes, creyendo que algún día, cuando tengan más dinero, más reconocimiento, más belleza, más éxito o más aprobación, finalmente podrán mirarse al espejo y sentirse en paz consigo mismas. Pero ese día casi nunca llega, porque el problema jamás estuvo realmente en lo que faltaba afuera, sino en el vacío que crecía silenciosamente por dentro. Un vacío construido durante años de comparación constante, rechazo emocional,
exigencia extrema y abandono interior. Un vacío que se alimentó cada vez que callaste tus emociones para no incomodar a nadie. Cada vez que fingiste estar bien mientras te destruías en silencio y cada vez que elegiste sacrificar tu autenticidad para encajar en expectativas que nunca representaron verdaderamente quién eras. La tragedia es que muchas personas aprenden desde muy pequeñas a desconectarse de sí mismas para sobrevivir emocionalmente, aprendiendo a reprimir lágrimas para parecer fuertes, a minimizar sus necesidades para no sentirse una carga y a esconder sus inseguridades detrás de sonrisas que poco a poco se convierten en máscaras permanentes. Y mientras más tiempo viven así, más difícil se vuelve recordar quiénes eran antes de empezar a actuar constantemente para ser aceptados. Porque llega un punto donde la persona deja de vivir desde su esencia y comienza a vivir únicamente desde el miedo, miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a decepcionar y miedo a no sentirse digna de amor si deja de complacer continuamente a los demás. Pero el estoicismo enseña algo que puede sacudir completamente la forma en que entiendes tu vida. Y es que la verdadera libertad comienza el día en que dejas de depender emocionalmente de aquello que no puedes controlar. Porque mientras tu valor personal siga dependiendo de la opinión de otras personas, tu paz siempre estará en manos ajenas. Y vivir así es vivir emocionalmente esclavizado. Es despertar cada día intentando interpretar gestos, palabras y silencios para decidir cuánto vales como ser humano, entregando tu estabilidad interior a circunstancias externas que cambian constantemente y que jamás podrán darte la seguridad profunda que tu alma realmente necesita. Por eso el amor propio no es una frase bonita para repetir frente al espejo, ni una emoción pasajera que aparece cuando todo sale bien. El verdadero amor propio es disciplina emocional. Es la decisión consciente de permanecer a tu lado incluso en los días donde te sientes roto, confundido o insuficiente. Es aprender a tratarte con dignidad aun cuando todavía estás sanando heridas antiguas. Es construir una mente tan fuerte que ya no necesite destruirse internamente cada vez que algo sale mal o alguien decide no quedarse en tu vida. Y para llegar a ese nivel de fortaleza necesitas comenzar a mirarte con honestidad brutal. Porque muchas veces el mayor enemigo no ha sido el mundo, sino las historias que repetiste dentro de tu cabeza durante años sin cuestionarlas jamás. Historias que te hicieron creer que eras débil por sentir demasiado, que eras menos valioso por equivocarte o que necesitabas demostrar constantemente tu utilidad para merecer afecto. El problema es que cuando una mentira se repite suficientes veces, termina convirtiéndose en identidad. Y entonces la persona deja de luchar por sus sueños, porque ya se convenció de que no es capaz. Deja de poner límites porque cree que debe conformarse con migajas emocionales y deja de confiar en sí misma, porque durante demasiado tiempo escuchó más críticas que palabras de apoyo. El estoicismo rompe esa cadena enseñándote que no todo pensamiento merece ser creído y que la mente debe ser entrenada igual que el cuerpo, porque una mente sin disciplina emocional se convierte fácilmente en territorio del miedo, la ansiedad y la autodestrucción. Los estoicos entendían que la paz interior no aparece por casualidad. Se construye diariamente a través de pensamientos conscientes, acciones alineadas con los valores y la capacidad de permanecer sereno incluso cuando la vida intenta desordenarlo todo alrededor. Y precisamente ahí es donde muchas personas fracasan emocionalmente, porque intentan controlar el mundo entero mientras son incapaces de gobernarse a sí mismas. Se obsesionan con controlar el futuro, las decisiones de otros, los resultados, las opiniones ajenas y hasta situaciones imposibles de predecir, desgastando cantidades inmensas de energía mental en batallas que jamás podrán ganar. Y mientras hacen eso, abandonan lo único que verdaderamente podrían transformar, su propia manera de pensar, reaccionar y vivir. Marco Aurelio comprendió algo profundamente poderoso cuando escribió que tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos, y entender esa diferencia puede cambiar completamente tu existencia. Porque cuando aceptas que no necesitas controlar todo para estar en paz, la ansiedad comienza a perder fuerza sobre ti.
Ya no vives atrapado intentando prever cada posible dolor, ni obsesionado con evitar cada fracaso. Empiezas a confiar más en tu capacidad de adaptarte, reconstruirte y seguir avanzando incluso cuando la vida toma caminos inesperados. Y créeme, la vida tomará caminos inesperados. Habrá momentos donde sentirás que todo aquello que construiste se derrumba frente a tus ojos. Personas que prometieron quedarse terminarán alejándose. Relaciones que parecían eternas llegarán a su final. Sueños por los que luchaste durante años quizá no ocurran como imaginabas. Y en medio de todo eso, tendrás dos opciones: convertirte en víctima permanente del dolor o utilizar cada herida como combustible para evolucionar hacia una versión más consciente, más fuerte y más auténtica de ti mismo. Porque aunque hoy cueste entenderlo, muchas veces el sufrimiento llega para destruir las ilusiones que estaban impidiendo tu crecimiento. Algunas decepciones aparecen para mostrarte cuánto te estabas abandonando por intentar ser amado. Algunas pérdidas llegan para enseñarte que estabas construyendo tu identidad sobre cosas demasiado frágiles. Y algunos finales ocurren precisamente porque la vida está intentando abrir espacio para algo más alineado con quien realmente estás destinado a convertirte. Pero para crecer de verdad necesitarás aprender algo extremadamente difícil: dejar de huir de ti mismo. Muchas personas llenan cada segundo de ruido, distracciones y entretenimiento porque quedarse solas con sus pensamientos les resulta insoportable. Temen el silencio porque en el silencio aparecen las emociones que llevan años evitando sentir. Aparece la tristeza no procesada, el vacío emocional, el miedo al fracaso y todas las heridas que fueron escondidas debajo de rutinas automáticas y falsas apariencias. Sin embargo, el crecimiento real comienza justamente cuando tienes el valor de sentarte frente a tus propias sombras sin escapar.